Vaya inventada, pero 24 años para José Luis Ábalos, 19 para Koldo García Izaguirre y 4 y medio para Aldama, que se libra de la cárcel por colaborar con la justicia y marca el camino en lo que muchos hemos dado en llamar ya la doctrina Aldama dentro del Supremo, que en esta sentencia de esta semana, Alejandro, cambiaba el paradigma en la lucha contra la corrupción, incorporando las recomendaciones y las normas vigentes en el ámbito internacional que da mucha importancia a combatir este tipo de comportamientos. No es solo el dinero que se llevaron estos delincuentes ya condenados, sino que es el daño que han hecho a las instituciones, que han hecho a un Ministerio como el de Transportes, que luego se encarga de cosas que no funcionan, como los trenes, de los que somos usuarios muchos de los españoles, que asistimos atónitos a las cantidades que se embolsaron esta gente, esta trama criminal de Ábalos y Koldo, y que desde luego lo que han hecho es beneficiarse a título personal de un cargo que es evidente que ni estaban preparados para ello y que les venía desde luego muy grande. Esta sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al corazón del sanchismo, porque es lo que es, porque Ábalos era la mano derecha del presidente del gobierno, no solo en la Moncloa, sino también en la cúpula del Partido Socialista, nos demuestra, o mejor dicho, nos confirma que en España no hay nadie intocable y que da igual que haya sido presidente del gobierno. Si, como en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, hay un juez que considera que se te tiene que investigar por haber cometido una serie de delitos, vas a acabar sentado en el banquillo. Y con Ábalos lo hemos visto. Ábalos no ha querido colaborar con la Fiscalía Anticorrupción desde el primer momento porque él, en el fondo de su pensamiento, estaba convencido de que Sánchez, de que el PSOE iba a presionar desde el gobierno, desde las instituciones que tienen tomadas todo lo del mundo y más allá, a la Fiscalía e incluso también a los jueces del Supremo para evitar lo que finalmente ha acabado ocurriendo, que es lo que tenemos a día de hoy, que es una sentencia condenatoria. De hecho, uno de los motivos por los cuales Ábalos cambia, la última vez que cambió de abogado, fue precisamente porque el letrado le recomendó contar lo que sabía sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que era algo que no tenía nada que ver con el caso de las mascarillas, pero que era importante porque de alguna manera, bueno, pues era la primera piedra en el camino para que Ábalos pudiera contar lo que sabía, ¿no? Y Ábalos decidió no hacerlo porque él pensaba que no le iban a condenar. Él pensaba que lo que había encima de la mesa, que los hechos probados, nunca mejor dicho, bueno, pues que no eran constitutivos de delito, ¿no? O que si eran delito, él no iba a acabar pagando por ello, ¿no? Como si el Código Penal él no estuviera obligado de alguna manera a cumplirlo, ¿no? Y esto les ha caído como un jarro de agua fría, pero es lo que tenemos, es un Estado de Derecho. Bueno, no sé qué esperaban exactamente ellos, que se reían y cuchicheaban y se lo pasaban muy bien durante las sesiones del juicio del caso Mascarillas que yo cubrí en el Supremo y que me dieron muchos detalles del perfil de los personajes y sobre todo de efectivamente cómo esa trama gestada en torno al sanchismo y a la llegada de Sánchez al poder, que es una patología que comparten todos los imputados próximos al círculo político o familiar del presidente del gobierno, también su mujer y su hermano concebían el ejercicio de un servicio público o del poder malentendido. Era la ambición desmedida cuando llegas a la casa común, que es de todos, porque las instituciones lo son, y tratas de sacar tajada engañando a quienes de verdad las necesitan y quienes te han elegido para ponerte en ese estatus, ¿no? José Luis Ábalos vivió una vida disoluta, que en lo privado puede ser criticable o no, dependiendo de tu rasero moral. Es cierto que el de la izquierda está bastante desajustado, pero podría hasta ser permisible o incluso inopinable si te dedicas a financiarlo con tus propios ingresos. Pero es que aquí estamos hablando de que la sentencia que condena a esta organización criminal que jugó con la vida de millones de españoles porque utilizó lo más sagrado que había, que eran las mascarillas compradas en pandemia para proteger a todos aquellos que se estaban contagiando y que estábamos expuestos a un contagio, y lo hizo además con la connivencia de un exportero
de prostíbulo, siempre al final sale el mismo tema, y lo hizo colocando a prostitutas, a amantes y a amigas en entidades públicas que les pagaban por no ir a trabajar. Esto es de una degradación que no tiene parangón ni precedentes, y por eso creo que el Tribunal Supremo ha insistido tanto en la importancia de la ejemplaridad que ninguno de estos señores cumplió durante el tiempo en que permanecieron en sus cargos, porque ellos, y lo dice así el fallo, no eran funcionarios cualquiera. No eran un funcionario despistado que por una adicción al juego se llevó un poquito de la caja que no le pertenecía. No, esta gente entró a mordiscos, entró a llevárselo a paladas, entró a alterar las normas que nos hemos dado todos los españoles para llevárselo calentito. Dices ejemplaridad, yo creo que no conocen el significado de esa palabra. El filósofo Javier Gomá dice que la ejemplaridad no puede ser mala, no puede haber una ejemplaridad buena y una mala, sino que la ejemplaridad, su naturaleza es que sea buena, y efectivamente tenemos de todo menos eso. En la sentencia condenatoria a Ábalos, la sombra de Sánchez planea de manera continua, porque además los magistrados quisieron hacer referencia al momento sin el cual nada de esto hubiera ocurrido, que eran en las primarias precisamente, que llevaron a Sánchez al liderazgo del Partido Socialista. Pero antes, María, has comentado algo que a mí me ha alegrado verlo en la sentencia. Recordarás que en las conclusiones el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en un momento dado hizo alusión a la gravedad institucional que se vivía a día de hoy en España, no porque el poder político, en este caso el Partido Socialista, hubiera tomado el control de manera torticera de las instituciones públicas, que eso lo hacen todos los partidos políticos cuando llegan al gobierno, sino el fiscal jefe quiso dar un paso más y habló, entre líneas, de una parasitación de las instituciones públicas. Y yo, cuando hablo de esto, me refiero a una canibalización de las instituciones públicas, y eso es enormemente degradante, no ya porque hace que vivamos en una democracia menos sana, sino por algo que es fundamental, que es que la ciudadanía, la sociedad civil, ya ha perdido no ya la confianza, sino el respeto en instituciones tan importantes como puede ser la Fiscalía General del Estado, hasta el punto... Este gobierno, y esto es inadmisible. Este gobierno y sus dos legislaturas han actuado como verdaderas termitas de lo público. Apariencia de normalidad, de institucionalidad, de estar a la altura, de grandilocuencia, y por dentro minando toda la madera que había, esa arquitectura que soportaba institucionalmente el Estado de Derecho. Han actuado como termitas carcomiendo, que era lo que decía el fiscal Luzón, las bases más esenciales, los pilares más esenciales de una democracia que se apoya en el imperio de la ley y en la separación de poderes. Y precisamente por eso han utilizado como único argumento y como única escapatoria durante la instrucción de las distintas causas, pero también ahora, incluso con la sentencia que es inapelable y que se apoya en hechos gravísimos, demostrados y acreditados, el asunto precisamente de esa degradación, de esa merma y de cómo actuaron deliberadamente. A mí lo que me ha alegrado especialmente ver es esa consideración en la suspensión de la pena a Víctor de Aldama, que ha soportado contra viento y marea un escarnio público importante. Aldama no es un santo, pero tampoco es el villano que muchos han querido presentar, y decidió hacer lo correcto a pesar de haberse equivocado en un primer momento. Lo correcto era cooperar con la justicia, lo correcto era reconocer la propia culpa para revelar cómo funcionaba una trama que era mucho mayor y que salpicaba a mucha otra gente que de lo contrario habría seguido consumiendo prostitución a costa de todos los españoles, entre otras cositas. Y hay muchos parangones ahora con el asunto de los delatores y de aquellos que se chivan de los delitos de los demás. No es colaborador, es el chivato. Exacto. Y ahora el gobierno, que antes aplaudía a los chivatos de la Gürtel cuando era el PP, como Bolaños, ahora se rasga las vestiduras con que Aldama haya favorecido esa destrucción de una corrupción sistémica del PSOE que está ahora mismo en el gobierno. Pero me gustaría simplemente recordar un caso, el de Paco Camps, que se pasó más de 16 años desmintiendo judicialmente las acusaciones que adversarios políticos y chivatos
habían vertido contra él y recordaba los 3 casos en los que Camps se tuvo que enfrentar a esa figura, al delator, el sastre de los famosos trajes que presuntamente le regalaban y que se hacía a medida y otros pagaban por él, que se benefició de un pacto con la Fiscalía y en cambio Camps quedó absuelto, o de los 2 empresarios, Ricardo Costas entre ellos, que acusaron de 2 causas que supusieron una investigación judicial para Camps y que también, a pesar de haber pactado con la Fiscalía, ellos acabaron en prisión, mientras Camps vio como una de las causas quedaba archivada y en la otra fue absuelto. Así que menos señalar al mensajero y más criticar a los que tú tuviste cerca en el poder y que trincaron, porque por eso se van 24 y 19 años a prisión. El mero hecho que desde el gobierno y desde sus terminales mediáticas se estén refiriendo a Aldama como el chivato, no ya es que intenten denigrar esa colaboración con la justicia que ha sido clave, ¿no?, para que a día de hoy esa sentencia sea condenatoria, sino que de alguna manera podemos leer entre líneas que lo que nos están diciendo que es que Aldama debería de haber seguido colaborando con esa organización criminal y que nada se debería de haber destapado y que se ha destapado y que sí, hay que mirar al chivato. Bueno, hay que recordar que Aldama ha reconocido una serie de delitos, que esa confesión ha llevado aparejada una condena, porque lo han acabado 4 años condenando, y medio. efectivamente, pero yo también me alegro que los magistrados hayan considerado que no tenga que ingresar en prisión precisamente por esa colaboración. Efectivamente, si Aldama no hubiera sellado hace meses ese pacto con la Fiscalía Anticorrupción, nada de esto hubiera ocurrido, porque Aldama ha entregado documentos que han sido clave. Entregó el famoso manuscrito donde se señalaban las obras que estaban amañadas desde el ministerio de José Luis Ábalos. Entregó el documento de la compraventa de ese ático de 2 millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid para Ábalos, que no era otra cosa que una comisión ilegal en especie. Entregó también las pistas que acreditaban que Santos Cerdán estaba en el epicentro de otra trama de corrupción que era la de obras públicas. Y Santos Cerdán, gracias a esa colaboración, acabó entre rejas, en prisión, y a día de hoy sigue imputado y vamos a ver cuando llegue la sentencia dentro de unos años. Aldama también ha entregado documentos que acreditan hechos de corrupción por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. También ha entregado el famoso sobre que, según él, acredita la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Venezolano. Por lo tanto, bueno, ese premio por no entrar a prisión, lógicamente ha venido respaldado por una colaboración que sin esa colaboración, pues a lo mejor Ábalos a día de hoy seguiría en libertad, ¿no? A mí lo que me parece muy llamativo es que el presidente del Gobierno esta semana, en vez de dar explicaciones, porque lo que hizo en el Congreso no fue dar explicaciones, fue tirar balones fuera, fue de alguna manera, bueno, pues publicar ese vídeo en redes sociales diciendo que en España estábamos pasando unos días de mucho calor y que nos recomendaba a los ciudadanos beber agua y echarnos crema. Sobre todo él, que está bastante achicharrado políticamente, y otros que pusieron la mano en el fuego por sus segundos, léase María Jesús Montero, con el asunto de Vicente Fernández en la SEPI, o léase cuando Agesen, que ahora se sabe que también está salpicada en esa presunta trama de subvenciones otorgadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de manera arbitraria, tiene cuando era secretaria de Estado con Nadia Calviño, etc. Pero hilando y para cerrar, con ese guante que ha dejado Aldama sobre la mesa, ¿crees que habrá un Julito Martínez, una Leire Díez o incluso un Zapatero que para salvar a sus hijas se acojan a esa posibilidad? Yo no creo que Zapatero vaya de ninguna manera a colaborar con la justicia. Él no tiene otra opción que negar todos los hechos por los que la policía le está señalando, pero por una sencilla razón, porque hasta ahora solo ha trascendido la punta del iceberg. El asunto de los cobros que Zapatero ha recibido, Zapatero y sus hijas, por el tema del rescate de Plus Ultra, solo es una pequeña pieza de un gran entramado internacional, y por eso la policía lo que está investigando no es un caso puntual de corrupción, sino una megatrama, una megared internacional conformada por sociedades instrumentales en el extranjero, muchas de ellas en paraísos fiscales, y estamos hablando de grandes cantidades de dinero que, en comparación
a los más de medio millón de euros que cobraron Zapatero y sus hijas por el tema de Plus Ultra, pues es anecdótico. Por lo tanto, no creo en absoluto que Zapatero vaya a colaborar con la justicia, ya está haciendo todo lo contrario, un intento de obstrucción, que es lo que en la práctica es, pedir la nulidad en base a que el teléfono de Estados Unidos pues no se incautó de manera legal, que sí que se incautó de manera legal, pero resulta sorprendente. O la prescripción de las joyas, que es otro argumento. Fíjate que en este caso, y a diferencia de lo que hemos visto tradicionalmente, en lugar de seguir el rastro del dinero, hay que seguir el rastro del petróleo venezolano.